Al conocer a la nueva empleada doméstica, el millonario quedó paralizado al ver su collar, el mismo que su hijo llevaba cuando desapareció hace muchos años. Elisa ajustó su bolso en el hombro y echó un último vistazo al orfanato que había sido su hogar durante 19 años. El gran edificio de ladrillos rojos albergaba recuerdos de infancia y momentos de soledad, pero también de amistad y resiliencia. Con un suspiro profundo, dio la vuelta y caminó hacia la puerta, su corazón latiendo acelerado con una mezcla de ansiedad y emoción por lo que vendría a continuación. Hola, no olvides suscribirte, darle me gusta y comentar a continuación. Disfruta de la historia. Ese día soleado, Elisa estaba a punto de embarcarse en una nueva jornada. Con la ayuda de la directora del orfanato, había conseguido un empleo como empleada doméstica en la mansión de Tomás Fernández, un renombrado empresario del sector tecnológico. La oportunidad parecía un sueño lejano, pero ahora estaba a su alcance. Al llegar a la imponente mansión, Elisa fue recibida por Felipe, el mayordomo que había servido a la familia Fernández por más de 30 años. Su mirada severa y postura rígida intimidaron a Elisa, pero mantuvo la cabeza alta, determinada a demostrar su capacidad. Felipe le mostró las dependencias de la mansión de manera formal y fría, sus palabras cargadas de desconfianza. Espero que comprenda la responsabilidad que este trabajo exige, dijo Felipe mientras caminaban por los elegantes corredores. La familia Fernández es muy exigente y no tolera errores. Elisa asintió, tratando de no mostrar su preocupación. Entiendo, señor Felipe. Haré mi mejor esfuerzo. Los primeros días fueron desafiantes. Felipe no perdía oportunidad de criticar su trabajo, señalando cualquier mínimo desliz. Elisa sentía la presión aumentar con cada mirada reprobatoria del mayordomo, pero no se dejaba desanimar, su determinación era más fuerte que cualquier crítica. Elisa se levantaba todos los días antes del amanecer, comenzando sus tareas con una diligencia admirable. Limpiaba las habitaciones, cuidaba las áreas comunes y mantenía la cocina impecable. A pesar de las constantes críticas de Felipe, se dedicaba a aprender y mejorar, absorbiendo cada detalle sobre cómo mantener la mansión en perfecto estado. Una mañana particularmente difícil, Elisa estaba limpiando los candelabros del salón cuando Felipe se acercó. «Dejaste una mancha en la mesa de comedor anoche», dijo con voz dura. «Eso es inaceptable». Elisa tragó saliva, sintiendo el peso de las palabras de Felipe. «Lo siento, señor Felipe. Prestaré más atención». Felipe suspiró, aún desconfiado. «Veremos. No olvide que este trabajo exige perfección». A pesar de las dificultades, Elisa encontraba momentos de paz mientras trabajaba. El jardín de la mansión, en particular, era un refugio donde podía respirar y reflexionar. Se sentaba por unos minutos durante sus pausas, admirando las flores y escuchando el canto de los pájaros. Era allí donde recargaba sus energías y recordaba la razón por la cual estaba allí, para construir una vida mejor para sí misma. Esa noche, después de un largo día de trabajo, Elisa se acostó en la pequeña cama de su habitación en la mansión, exhausta pero satisfecha con su progreso. Aunque Felipe continuaba siendo una presencia crítica y exigente, sabía que estaba aprendiendo y creciendo cada día. Determinada a demostrar su valor, cerró los ojos, lista para enfrentar los desafíos del día siguiente. El sol apenas había salido en el horizonte cuando Elisa ya estaba de pie, comenzando otro día de trabajo en la mansión Fernández. Su objetivo era simple, demostrar que era capaz de desempeñar sus funciones con excelencia, incluso frente a las críticas constantes de Felipe. La cocina, uno de los lugares donde más le gustaba trabajar, era su refugio. Esa mañana, limpiaba las superficies con cuidado, perdiéndose en pensamientos sobre su futuro. Mientras Elisa estaba absorta en sus tareas, no notó la aproximación de pasos firmes y decididos. Tomás Fernández, el patriarca de la familia, acababa de regresar de un largo viaje de negocios. Elisa estaba de espaldas, concentrada en su trabajo, pero el collar en forma de corazón que pendía de su cuello capturó inmediatamente la atención de Tomás. Era imposible no reconocer ese collar, era idéntico al que su hijo llevaba el día que desapareció. «Disculpe», dijo Tomás, tratando de mantener la voz firme pero sintiendo un nudo en la garganta.
Elisa se giró rápidamente, sorprendida por la presencia del señor de la casa. «Buenos días, señor Fernández», respondió, intentando ocultar su nerviosismo. Tomás dio algunos pasos hacia ella, los ojos fijos en el collar. «Ese collar es muy bonito. ¿Lo has tenido mucho tiempo?» Elisa tocó el collar instintivamente, como hacía siempre que estaba nerviosa. «Sí, señor. Desde que recuerdo, tengo este collar. Crecí con él, siempre ha estado presente en mi vida. Es el único recuerdo que tengo de mi pasado». Tomás sintió una ola de emociones conflictivas. La semejanza del collar con el de su hijo perdido no podía ser una coincidencia. Necesitaba descubrir más sobre Elisa, sobre su pasado y sobre cómo ese collar había llegado a ella. «Interesante», dijo Tomás, ocultando la intensidad de sus pensamientos. «Bueno, espero que te estés adaptando bien al trabajo aquí». «Estoy esforzándome para eso, señor Fernández», respondió Elisa, aliviada de tener una conversación amigable, diferente de las interacciones con Felipe. Tomás asintió y se dirigió al refrigerador para tomar el agua que había buscado inicialmente, pero en su mente, un torbellino de pensamientos se formaba. Necesitaba investigar más sobre aquella joven y sobre la historia detrás de ese collar. Más tarde ese día, Tomás entró en su oficina y realizó una llamada a un viejo amigo, dueño de una respetada agencia de detectives. Explicó brevemente la situación, solicitando una investigación detallada sobre el pasado de Elisa. Algo dentro de él decía que aquella joven podría estar vinculada a su pasado de una manera que nunca imaginó. Mientras tanto, Elisa continuaba su rutina, sin darse cuenta de la tormenta que estaba a punto de formarse a su alrededor. El collar en su cuello, un símbolo de su pasado misterioso, ahora se convertía en el centro de una nueva investigación que podría cambiar su vida para siempre. Tomás estaba determinado a descubrir la verdad, costara lo que costara. Sentado en su sillón de cuero en la oficina, el teléfono aún en la mano, la conversación con su amigo detective Luis había sido rápida pero llena de implicaciones. Luis prometió iniciar la investigación de inmediato y asegurar que todas las pistas se siguieran con el máximo rigor. Tomás sabía que no podía dejar ninguna piedra sin mover cuando se trataba de descubrir la verdad sobre Elisa. Mientras tanto, Elisa continuaba con sus tareas diarias, ajena a la investigación que ahora giraba en torno a su vida. Seguía la rutina meticulosamente, determinada a probar su valor, incluso con las críticas constantes de Felipe. Esa noche, después de la conversación inicial con Luis, Tomás decidió que no podía esperar más. Necesitaba respuestas y sabía que solo una investigación profunda podría proporcionarlas. Tomó el teléfono y llamó nuevamente a Luis, formalizando la contratación del detective. «Luis, quiero que tú y tu equipo hagan lo que sea necesario para descubrir todo sobre el pasado de Elisa. No escatimen esfuerzos ni recursos, necesitamos respuestas rápidamente», dijo Tomás con firmeza. «No se preocupe, Tomás. Empezaremos inmediatamente. Te mantendré informado sobre cualquier avance», respondió Luis, comprendiendo la urgencia y la importancia del pedido. Unos días después, Luis se puso en contacto con Tomás para programar una reunión. La urgencia en su voz hizo que Tomás percibiera que algo significativo había sido descubierto. Se encontraron en un café discreto en el centro de la ciudad, lejos de miradas curiosas. «Tomás, mi equipo ha hecho avances significativos», dijo Luis sin perder tiempo. Elisa fue encontrada en un parque hace 17 años, cuando tenía alrededor de 2 años. Fue llevada a un orfanato poco después, donde creció hasta hace poco, cuando salió de allí. Tomás escuchó atentamente, sintiendo su corazón acelerarse. ¿Y el collar? ¿Hay alguna pista de quién podría haberla dejado allí? Luis sacudió la cabeza. «Aún no, pero estamos revisando todos los registros disponibles y entrevistando a cualquier persona que pueda recordar algo. El hecho es que alguien la dejó en el parque con ese collar, y eso no parece haber sido un accidente». Tomás respiró hondo, asimilando la información. Entonces, Elisa ha vivido sin saber nada sobre su pasado, sin ninguna idea de quiénes son sus padres. Exactamente. El orfanato no tenía información adicional sobre ella, solo que fue encontrada en el parque con el collar.
Estamos intentando rastrear posibles testigos o cualquier indicio de quien podría haberla dejado allí. El pensamiento de su hijo perdido nunca estuvo tan presente en la mente de Tomás. Cada detalle de la investigación parecía acercarlo a una revelación que temía y ansiaba. Se preguntó cuántas veces había pasado cerca de la verdad sin saberlo. Continúa investigando, Luis. Necesito todas las respuestas posibles. Si Elisa es realmente mi hija, no puedo dejar pasar esta oportunidad, dijo Tomás. La determinación en su voz era palpable. Luis asintió, comprendiendo la urgencia y la importancia del pedido. Haremos nuestro mejor esfuerzo, Tomás. Te mantendré informado sobre cualquier avance. De vuelta en la mansión, Tomás intentaba mantener la calma, pero la ansiedad era evidente. Observaba a Elisa de lejos, imaginando cómo su vida podría cambiar drásticamente pronto. Cada movimiento de ella, cada gesto, parecía un eco de los recuerdos de su hijo perdido. Una tarde, mientras Elisa limpiaba la biblioteca, Tomás entró inesperadamente. Ella lo miró sorprendida, pero sonrió tímidamente. ¿Puedo ayudar en algo, señor Fernández? Tomás dudó por un momento. No, solo quería ver cómo está tu trabajo. ¿Te estás adaptando bien? Sí, señor. Estoy aprendiendo mucho y agradezco la oportunidad, respondió Elisa con sinceridad. Tomás observó el collar brillando a la luz de la biblioteca, sintiendo un apretón en el pecho. Continúa así, Elisa. Estás haciendo un buen trabajo. Mientras Tomás se retiraba, Elisa sintió una extraña sensación de que algo más profundo estaba sucediendo. Los días pasaron lentamente para Tomás desde que comenzó la investigación sobre Elisa. Cada descubrimiento del detective Luis parecía acercarlo a una verdad que tanto deseaba como temía. Cuando Luis finalmente llamó para programar una reunión urgente, Tomás supo que el momento de la revelación había llegado. Luis llegó a la mansión Fernández con un grueso sobre en las manos. Fue inmediatamente conducido al despacho de Tomás, donde el empresario lo esperaba ansiosamente. Tomás, hemos reunido toda la información disponible. No hay duda de que Elisa fue encontrada en un parque hace 17 años y llevada a un orfanato. Todos los registros confirman esta historia. El collar que lleva es la única conexión con su pasado, dijo Luis entregando el sobre a Tomás. Tomás abrió el sobre con manos temblorosas, hojeando los documentos meticulosamente. Cada detalle correspondía a la poca información que tenía sobre la desaparición de su hijo. Sabía que necesitaba hablar con Elisa de inmediato. Gracias, Luis. Ahora necesito hablar con ella, dijo Tomás levantándose de la silla. Elisa estaba en la cocina terminando de arreglar los utensilios cuando fue llamada por Felipe para ir al despacho de Tomás. Nerviosa, se dirigió al lugar sin saber qué esperar. Al entrar en el despacho, encontró a Tomás sentado detrás de su escritorio con una mirada seria pero amable. Él la invitó a sentarse frente a él. Elisa, necesito hablar contigo sobre algo muy importante, comenzó Tomás, tratando de mantener la voz firme. ¿Alguna vez te has preguntado sobre tu pasado, sobre quiénes son tus padres? Elisa asintió, la curiosidad y la ansiedad brillando en sus ojos. Sí, señor, siempre he querido saber, pero nunca tuve ninguna pista más allá de este collar. Tomás respiró hondo antes de continuar. Este collar perteneció a mi hijo, que desapareció hace 17 años. La información que tenemos sobre ti coincide con su desaparición. Creo que hay una posibilidad de que seas mi hija. Elisa se quedó en silencio, intentando procesar lo que acababa de escuchar. La idea era al mismo tiempo emocionante y aterradora. ¿Está diciendo que podría ser su hija? Sí, Elisa, pero necesitamos estar seguros. Me gustaría que hiciéramos una prueba de ADN para confirmar la paternidad. Eso nos dará una respuesta definitiva. Elisa sintió una mezcla de emociones, esperanza, miedo, incredulidad. Claro, señor, haré la prueba. Tomás sonrió, aliviado por la respuesta positiva. Muy bien, organizaré todo. Quiero que sepas que, independientemente del resultado, eres muy importante para nosotros aquí. Al día siguiente,
Tomás y Elisa fueron a un laboratorio especializado para realizar la prueba de ADN. El procedimiento fue rápido, pero la espera por el resultado parecía eterna. Durante esos días, Tomás trataba de mantener la normalidad en la mansión, pero la tensión era palpable. Mientras esperaban los resultados, Tomás observaba a Elisa con una mezcla de esperanza y aprensión. Veía en ella rasgos de su hijo perdido y no podía alejar la idea de que el destino finalmente los había reunido. Elisa, por su parte, se sentía dividida. La posibilidad de descubrir su verdadero origen era a la vez emocionante y aterradora. Se preguntaba cómo sería su vida si Tomás resultara ser realmente su padre y cómo eso cambiaría todo a su alrededor. En la mansión, el ambiente estaba cargado de expectativa. Felipe observaba todo desde lejos, desconfiado de los cambios que esto podría traer. Sabía que la confirmación de la paternidad de Elisa podría alterar drásticamente la dinámica en la casa y posiblemente amenazar su posición. Los días siguientes fueron de pura ansiedad para todos. Elisa continuaba con su rutina, pero la espera por el resultado de la prueba de ADN se cernía sobre ellos como una sombra. Cada llamada telefónica, cada golpe en la puerta, hacía que el corazón de Tomás se disparara. Finalmente, el día de la revelación llegó. El laboratorio llamó para informar que los resultados estaban listos. Tomás y Elisa fueron juntos a buscar el sobre que contenía la respuesta a la pregunta que los atormentaba. De vuelta en la mansión, en el despacho de Tomás, abrieron el sobre con manos temblorosas. «Vamos a abrirlo juntos», dijo Tomás, su voz temblorosa pero llena de determinación. Elisa asintió, intentando contener la ansiedad que burbujeaba dentro de ella. Con un gesto cuidadoso, Tomás abrió el sobre y extrajo el documento. Sus ojos recorrieron las palabras impresas y sintió que el mundo se detenía por un instante. «Elisa», comenzó Tomás, su voz ahogada por la emoción, «el resultado es positivo. Yo soy tu padre». Por un momento, el tiempo pareció congelarse. Elisa miró a Tomás, intentando asimilar la magnitud de esa revelación. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras trataba de encontrar las palabras. «Eres mi hija», repitió Tomás, con la voz ahora cargada de emoción. Abrió sus brazos y Elisa corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. Ambos lloraban, una mezcla de alivio y alegría los envolvía. «Finalmente encontré mi familia», susurró Elisa, sintiéndose completa por primera vez en su vida. Tomás sostuvo el rostro de Elisa entre sus manos, los ojos llenos de lágrimas. «Tenemos tanto tiempo para recuperar, pero prometo que lo haremos juntos». La noticia se esparció rápidamente por la mansión y Susana, la esposa de Tomás, fue la siguiente en enterarse. Cuando Tomás le contó sobre la confirmación, Susana quedó paralizada por un momento antes de caer en un llanto de felicidad. «Mi hija, nuestra hija», dijo Susana, corriendo para abrazar a Elisa. «No puedo creer que finalmente la encontramos». El abrazo de Susana fue cálido y acogedor, llenando un vacío que Elisa siempre había sentido. Ahora tenía una madre, alguien que la amaba profundamente y que estaba allí para acogerla con el corazón abierto. La alegría se apoderó de la mansión Fernández. Los que habían observado los cambios con curiosidad y aprensión ahora se unían a la celebración de la familia. Felipe, el mayordomo, observaba desde lejos, intentando ocultar sus verdaderos sentimientos sobre la situación. Elisa comenzó a integrarse más profundamente en la vida de los Fernández. Tomás y Susana la incluyeron en todos los aspectos de la vida familiar, desde las cenas íntimas hasta las discusiones sobre los negocios de la familia. La transición no fue fácil para Elisa, pero el apoyo incondicional de sus padres hacía todo más soportable. Tomás, a su vez, estaba determinado a enseñarle a Elisa todo lo que sabía sobre los negocios de la familia. Sabía que sería un desafío, pero también creía que Elisa tenía la fuerza y determinación necesarias para destacar. «Quiero que sepas, Elisa», dijo Tomás en una de sus conversaciones, «que estoy aquí para apoyarte en cada paso. Eres parte de esta familia y juntos vamos a construir un futuro brillante». Elisa asintió, sintiéndose agradecida y motivada. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero también estaba ansiosa por aprender y crecer.
Con Tomás y Susana a su lado, se sentía preparada para enfrentar cualquier obstáculo. Mientras tanto, Felipe observaba todo con creciente inquietud. Sabía que la presencia de Elisa cambiaría muchas cosas en la dinámica de la familia Fernández y, consecuentemente, en su propia posición en la casa. Su descontento comenzaba a crecer y no podía evitar sentir un toque de envidia y miedo sobre el futuro. Las semanas que siguieron a la revelación fueron un torbellino de emociones y nuevas rutinas para Elisa. Ella se adaptaba poco a poco a la vida como miembro de la familia Fernández, participando en las actividades diarias y aprendiendo sobre los negocios familiares. La mansión, antes un lugar de trabajo, ahora se transformaba en un verdadero hogar para ella. Una noche, durante una cena tranquila, Tomás y Elisa conversaban sobre su infancia. Susana ya se había retirado, dejando a padre e hija para profundizar su vínculo. Elisa, hay algo que siempre he querido saber, comenzó Tomás, dejando el tenedor a un lado. ¿Recuerdas algo sobre el día en que te encontraron? ¿Alguna memoria que pueda ayudarnos a entender mejor qué pasó? Elisa frunció el ceño, cediendo a los recuerdos vagos y fragmentados de su infancia. Era muy pequeña, pero hay algo que nunca olvidé, dijo ella lentamente. Recuerdo a un hombre que me llevó al parque. No puedo ver su rostro claramente, pero recuerdo que estaba nervioso. Me dijo que me quedara ahí, que alguien vendría a buscarme. Tomás se quedó pensativo, el corazón apretado al imaginar a su pequeña hija siendo dejada sola en un parque. ¿Ese hombre? ¿Recuerdas algo más sobre él? ¿Algún rasgo, algo que pueda ayudarnos a identificarlo? Elisa negó con la cabeza. No mucho, solo que estaba nervioso y parecía tener prisa. Creo que llevaba un sombrero, pero todo es muy confuso. Tomás tomó la mano de Elisa, la determinación formándose en sus ojos. Eso ya es algo. Vamos a descubrir quién es y qué realmente pasó. Voy a contactar de nuevo al detective Luis y pedirle que investigue más a fondo. Al día siguiente, Tomás contactó a Luis, explicando las nuevas informaciones que Elisa había revelado. Luis, siempre meticuloso, aseguró que dedicaría todos los recursos necesarios para seguir esta nueva pista. Voy a reabrir la investigación con foco en esa descripción, Tomás. Vamos a verificar registros, testigos y cualquier persona que pueda recordar algo sobre ese día en el parque, dijo Luis, anotando todos los detalles que Tomás compartía. Mientras tanto, en la mansión, Elisa sentía una mezcla de alivio y ansiedad. Alivio por finalmente compartir sus recuerdos y tener el apoyo de Tomás, pero también ansiedad sobre lo que estas investigaciones podrían revelar. Felipe observaba los movimientos con creciente preocupación, sus pensamientos turbios y llenos de incertidumbre sobre su futuro en la casa. La investigación de Luis comenzó a dar frutos rápidamente. Entrevistó a antiguos empleados del orfanato y a residentes de la región cerca del parque donde Elisa fue encontrada. Poco a poco, fragmentos de información comenzaron a juntarse, formando un cuadro más claro pero aún incompleto. Una tarde, Tomás recibió una llamada de Luis. Tomás, tengo algunas novedades. Conseguí encontrar a un testigo que recuerda a un hombre dejando a una niña en el parque en esa época. No pudo ver muchos detalles, pero confirmó que llevaba un sombrero y parecía estar con prisa. Tomás sintió una mezcla de esperanza e inquietud. Eso es bueno, Luis. Sigan investigando. Necesitamos saber quién era y por qué dejó a mi hija allí. Luis estuvo de acuerdo y prometió continuar siguiendo todas las pistas. Mientras tanto, Tomás decidió que era hora de compartir estas novedades con Elisa. La llamó a su despacho y juntos revisaron los nuevos hallazgos. Estamos progresando, Elisa. Cada pequeño detalle nos acerca más a la verdad, dijo Tomás, tomando su mano con cariño. Vamos a descubrir quién hizo esto y por qué. Te mereces saber toda la verdad. Elisa sintió una ola de gratitud y determinación. Gracias, papá. Sé que descubriremos la verdad juntos. Mientras la investigación continuaba, Elisa y Tomás se preparaban para enfrentar cualquier revelación que surgiera. Unidos en la búsqueda de la verdad, sabían que independientemente de lo que descubrieran, lo enfrentarían juntos, fortaleciendo aún más el vínculo que ahora compartían.
Mientras la investigación continuaba, la dinámica en la mansión Fernández comenzaba a cambiar. Elisa, ahora reconocida como hija legítima de Tomás, se estaba integrando cada vez más en la vida familiar y en los negocios. Susana la acogió con los brazos abiertos, y la presencia de Elisa trajo una nueva alegría al hogar. Sin embargo, no todos compartían ese entusiasmo. Felipe, el mayordomo de toda la vida, comenzó a mostrar signos de descontento. Su expresión, antes impasible, ahora revelaba una tensión constante. Observaba a Elisa con una mezcla de desconfianza y resentimiento. Un día, Tomás notó el cambio de comportamiento de Felipe. El mayordomo estaba más brusco e impaciente, especialmente con Elisa. Tomás decidió que era momento de tener una conversación franca. Felipe, ¿podemos hablar?, llamó Tomás al mayordomo a su despacho. Felipe entró, manteniendo su postura rígida. Sí, señor Fernández. ¿En qué puedo ayudarle? Tomás lo observó por un momento antes de hablar. He notado que estás diferente desde que Elisa se unió a nosotros. Me gustaría saber si hay algo que te está molestando. Felipe dudó, pero su expresión se endureció. Señor Fernández, he servido a esta familia por más de 30 años. Siempre he considerado mi lealtad incuestionable, pero con la llegada de Elisa, parece que todo ha cambiado. Tomás frunció el ceño. Felipe, Elisa es mi hija. Tiene todo el derecho de estar aquí y de formar parte de los negocios familiares. Si hay algo más que te molesta, necesito que seas franco conmigo. Felipe negó con la cabeza, evitando la mirada de Tomás. Nada, señor. Solo me estoy adaptando a los cambios. Tomás no estaba totalmente convencido, pero decidió no presionar más en ese momento. Sin embargo, sabía que algo más profundo estaba en juego. Felipe siempre había sido un pilar de confianza, pero su actitud reciente levantaba sospechas. Mientras tanto, Luis continuaba investigando, decidido a descubrir cualquier conexión entre el hombre que dejó a Elisa en el parque y cualquier otra persona que pudiera estar involucrada. Tomás mantenía contacto frecuente con el detective, esperando ansiosamente por nueva información. En la mansión Fernández, la tensión era palpable. Felipe, sintiendo su lugar amenazado, comenzó a actuar de manera más errática. Pequeños errores en sus tareas diarias, comentarios mordaces y miradas furtivas se volvieron frecuentes. Elisa, aunque notaba el comportamiento del mayordomo, se mantenía enfocada en sus responsabilidades, decidida a no dejar que nada afectara su nueva vida. Tomás sabía que la verdad sobre el pasado de Elisa estaba cada vez más cerca. También sabía que necesitaba estar atento a cualquier señal de traición dentro de su propia casa. La verdadera cara de Felipe estaba comenzando a revelarse, y Tomás estaba decidido a proteger a su familia cueste lo que cueste. Después de algunas semanas de investigaciones, Luis llamó a Tomás con una voz urgente. Tomás, necesitamos encontrarnos. Descubrí algo importante sobre el hombre que dejó a Elisa en el parque. Tomás sintió un escalofrío en la espalda. Estoy en camino. En la oficina del detective, Luis presentó un dossier detallado. Tomás, mis investigaciones llevaron a un descubrimiento perturbador. El hombre que dejó a Elisa en el parque hace 17 años no era otro que Felipe, el mayordomo. Tomás quedó atónito. ¿Felipe? Eso es increíble. ¿Tienes pruebas de esto? Luis asintió y entregó a Tomás una serie de documentos y fotografías. Los testigos finalmente confirmaron la identidad del hombre, y los registros antiguos muestran conexiones sospechosas entre Felipe y los eventos que rodearon la desaparición de tu hijo. De vuelta en la mansión, Tomás sentía la ira y la traición arder dentro de él. Llamó a Felipe a su oficina, sosteniendo las pruebas con manos temblorosas. Felipe, necesitamos hablar ahora, dijo Tomás con voz firme. Felipe entró, manteniendo una fachada de calma, pero Tomás podía ver el nerviosismo en sus ojos. Sí, señor Fernández. ¿En qué puedo ayudar? Tomás arrojó las pruebas sobre la mesa entre ellos. Explícame esto, Felipe. Explícame cómo pudiste hacerle esto a mi familia. Felipe miró los documentos y la sangre se drenó de su rostro. Señor Fernández,
puedo explicar. No hay explicación que justifique lo que hiciste, gritó Tomás, con la ira desbordándose. Llevaste a mi hijo y lo dejaste solo en un parque. ¿Por qué? Felipe finalmente se derrumbó, sus defensas quebradas. Yo estaba desesperado. Cuando supe que había nacido tu hija, temí perder mi lugar aquí. Siempre pensé que sin herederos me dejarías todo. Hice algo terrible y me arrepiento todos los días. Tomás miró a Felipe con dolor y furia mezclados en su semblante. Destruiste nuestras vidas, Felipe. Confié en ti. Perdón, señor Tomás. No lo hice con mala intención, dijo Felipe, suplicante. Tomás, con un torbellino de emociones, decidió llamar a su abogado para que juntos fueran a una comisaría de policía. Raúl y su abogado, el doctor Alvarenga, reunieron todas las pruebas contra Felipe y se dirigieron a la comisaría. El peso de las recientes revelaciones aún estaba fresco en sus mentes, pero Tomás sabía que no podía demorar más en buscar justicia. En la comisaría, fueron recibidos por el inspector jefe Moreira, un hombre de apariencia severa pero justa. El doctor Alvarenga presentó los documentos y evidencias que incriminaban a Felipe. Inspector Moreira, tenemos pruebas contundentes de que Felipe, el mayordomo de la familia Fernández, fue el responsable de la desaparición del hijo de Tomás hace 17 años, explicó el doctor Alvarenga, entregando el dossier al inspector. El inspector hojeó los documentos, examinando fotos, testimonios y registros. Su expresión se endureció a medida que comprendía la gravedad del caso. Estas son acusaciones muy serias. Procederemos con el arresto de inmediato. Necesito que el señor Fernández esté preparado para formalizar la denuncia. Estoy listo para hacer lo que sea necesario, respondió Tomás, con una determinación inquebrantable en su voz. De vuelta en la mansión, la tensión era palpable. Felipe estaba visiblemente nervioso, consciente de que algo estaba a punto de suceder. Cuando llegó la policía, intentó mantener la compostura, pero sus ojos traicionaban su creciente temor. Señor Felipe, está arrestado por el secuestro del hijo del señor Fernández, anunció el inspector Moreira. Tiene derecho a permanecer en silencio, pero cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en el tribunal. Felipe no resistió el arresto. Las esposas en sus muñecas parecían sellar su destino. Mientras era llevado al coche patrulla, miró a Tomás con ojos llenos de remordimiento y miedo. Tomás, lo lamento tanto, balbuceó Felipe. Pensé que estaba protegiendo mi futuro, pero terminé destruyendo el tuyo. Tu desesperación no justifica lo que hiciste. Nuestras vidas ahora se harán justicia, respondió Tomás, manteniéndose firme. En la comisaría, Felipe fue formalmente interrogado y confesó sus crímenes en detalle, explicando sus motivaciones y el miedo que lo llevó a actuar de manera tan cruel. Sus confesiones fueron registradas y fue trasladado a prisión, donde aguardará juicio. Tomás regresó a casa con una mezcla de alivio y tristeza. La traición de alguien en quien confiaba profundamente dejaba una cicatriz dolorosa, pero también había un sentimiento de justicia siendo restaurada. Elisa, al saber del arresto de Felipe, sintió un cúmulo de emociones. La verdad finalmente había salido a la luz, pero el camino hasta allí había estado lleno de dolor y amargas revelaciones. Esa noche, Tomás, Susana y Elisa se reunieron en la sala de estar, abrazándose y encontrando consuelo en la presencia del otro. La mansión Fernández, que durante tanto tiempo había albergado secretos y traiciones, ahora comenzaba a transformarse en un verdadero hogar, donde la verdad y el amor prevalecían. Sigamos adelante, dijo Tomás, mirando a su esposa e hija. Juntos, como una familia. Nada más nos separará. La prisión de Felipe marcó el fin de un capítulo sombrío en la vida de la familia Fernández. Con la verdad finalmente revelada y la justicia siendo aplicada, Tomás, Susana y Elisa estaban determinados a seguir adelante y recuperar el tiempo perdido. El ambiente en la mansión comenzó a cambiar, pasando de una tensión constante a una atmósfera de esperanza y renovación. En los días que siguieron, Tomás tomó la decisión de pasar más tiempo con su familia. Redujo sus horas de trabajo, delegando más responsabilidades a sus ejecutivos de confianza. Elisa,
por su parte, continuaba integrándose en los negocios familiares, pero ahora con un nuevo propósito: fortalecer los lazos familiares. Cada mañana, la familia se reunía para el desayuno, un momento que antes rara vez compartían debido a las agendas ocupadas. Las conversaciones eran ligeras y llenas de risas, con Tomás y Susana deleitándose al escuchar las historias de la infancia de Elisa en el orfanato y sus sueños para el futuro. «Quiero aprender todo sobre los negocios de la familia, papá», dijo Elisa en una de esas mañanas. «Pero también quiero que tengamos tiempo para conocernos mejor». Tomás sonrió, conmovido por la sinceridad de su hija. «Por supuesto, querida. Vamos a equilibrar todo. Quiero que te sientas parte de cada aspecto de nuestras vidas». Las tardes frecuentemente se pasaban en el jardín de la mansión, donde Elisa y Susana cuidaban las flores y planeaban nuevos parterres. El jardín, que siempre había sido bonito, ahora florecía como nunca, reflejando la nueva energía de la familia. «Este lugar está más hermoso cada día», comentó Susana mientras plantaba nuevas flores al lado de Elisa. «Y siento que eso es un reflejo de lo que estamos construyendo juntos». Elisa sonrió, sintiéndose verdaderamente en casa. «Estoy tan feliz de estar aquí con ustedes. Nunca pensé que encontraría a mi familia y además tanto amor». Por la noche, la familia se reunía en la sala de estar para ver películas, jugar juegos de mesa o simplemente conversar. Tomás y Susana compartían historias de su juventud, y Elisa se deleitaba en escuchar cada detalle, sintiéndose más conectada a sus padres cada día. En uno de esos momentos, Tomás hizo una sugerencia que trajo lágrimas a los ojos de todos. «Hagamos un viaje en familia. Algo que siempre hemos querido hacer, pero nunca hemos tenido la oportunidad». Susana estuvo de acuerdo inmediatamente. «Sería maravilloso. Podemos ir a un lugar especial donde podamos crear nuevos recuerdos». Elisa estaba entusiasmada con la idea. «Me encantaría eso. Podemos explorar nuevos lugares y disfrutar cada momento juntos». Con el viaje planeado, la familia comenzó a organizar cada detalle. La expectativa de nuevas aventuras juntos trajo una alegría adicional a la mansión Fernández. La planificación del viaje era tan emocionante como la propia perspectiva de viajar, y cada miembro de la familia contribuía con ideas y deseos. La mansión Fernández, antes marcada por secretos y tensiones, ahora resonaba con risas y amor. Los pasillos que habían sido testigos de años de soledad y tristeza ahora vibraban con vida y felicidad. El pasado doloroso era reemplazado por un presente lleno de promesas y un futuro lleno de esperanza. «Estamos construyendo algo maravilloso aquí», dijo Tomás, sosteniendo las manos de Susana y Elisa mientras miraban el jardín iluminado por la luna. «Un hogar lleno de amor y alegría». Elisa miró a sus padres con gratitud. «Y estoy muy agradecida de estar aquí con ustedes. Vamos a hacer que cada día valga la pena». Con esa promesa, la familia Fernández se preparaba para un futuro brillante. Unidos por el amor y la determinación de aprovechar cada momento juntos, la mansión, ahora un verdadero hogar, era un símbolo de la resiliencia y la capacidad de transformar el dolor en felicidad, mostrando que juntos podrían superar cualquier desafío y construir una vida llena de alegría y esperanza.